Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Hoy la misión es sencilla. Acompáñenme a ver qué tipo de alimentos podemos recolectar hoy del espacio de cultivo. Espacio de cultivo, huerta, futuro vergel, paisaje productivo. Vamos a ver, sigámosle haciendo. Vamos a ver qué tipo de alimentos vamos a poder cosechar. ¿Qué es lo interesante del tema? Recuerden que esto yo no lo he abonado. Yo he sido un amante de utilizar siempre ceniza, compost, lombricompost, pero en este espacio y en esta oportunidad no he aplicado absolutamente nada y no he abonado con absolutamente nada, nada más que no sean lo que he barrido de las hojas y lo he puesto encima. Eso es mi único fertilizante usado en este sistema, en este experimento. Listo, vamos a ver qué podemos cosechar, que podamos comer de una vez. Entonces, lo que antes eran hojitas, ahorita van a ser comida. Vamos a ver qué podemos sacar. Acuérdense que ya hemos cosechado mucha sidra y no quiero coger de las sidras que están aquí afuera hacia acá, sino que quiero ver qué alimento conseguimos adentro. Listo. Seguramente alguna sidra vamos a encontrar porque ya se ha entrado. Recuerden que es una planta rastrera y esto también nos beneficia mucho porque nos cubre gran parte de zona que podamos pensar en cultivar más adelante. Si tienes idea de cultivar un espacio más adelante, pero no te has decidido, le puedes poner una sidra o una calabaza, una cucurbitácea, que se extienden así y esta sombra ya te empieza a regenerar. Entonces, vamos a coger aquí esta, esta cosita y metámonos para empezar a recoger alimento. Les voy a decir de lo posible también que se puede coger y que no voy a coger en el momento porque no necesito. No necesito y no quiero cogerle más a esta cebollita. Ayer nomás le estuve cogiendo, miren, permanentemente le cojo hojitas. Y esta no es cebolla de rama, esta es la cebolla que se da por dentro. La cebolla que en Colombia llamamos cebolla de huevo o cebolla cabezona. Vamos por aquí. Sí vamos a cosechar hierbabuena. Empecemos. Sí vamos a cosechar hierbabuena. Vamos a aprovechar de toda esta hierbabuena que tenemos acá. Todo esto es hierbabuena. Vamos a cosechar esta, que es por donde estoy decidiendo caminar. Entonces, para que no se meta hacia el camino y la pise. Entonces, de una vez, usted, vámonos para ahorita. La voy a usar en una ensalada. La gran mayoría de las cosas que vamos a coger ahorita se pueden comer crudas, directamente. Directamente recoger y de una se puede comer. Vamos a utilizar otro poquito también para preparar un té por la tarde. Listo. Ya vamos con hierbabuena, sigamos. A ver qué encontramos. Pudiéramos cosechar un poquito de esta menta, pero no quiero cosechar de esta menta porque apenas está creciendo. Acuérdense que esta fue una ramita que corté, vine, la clavé acá y ya empezó a germinar. Eso se llama esquejar o trasplantar por estaca. Esta es deliciosa. Esta es de una hoja, de una hojita menudita, chiquita, pero esta no la quiero cosechar ahorita. Quiero dejar que prospere un poquito más. Podríamos cosechar sábila también para un jugo, pero no quiero en estos momentos. La voy a dejar que crezca un poquito más. Sigamos por aquí. En cambio, si vamos a llevar anís, llevemos anís también para el té. A mí me gusta mezclar de todo lo que tengo para los tés. Todo esto es anís. Todo esto aquí alrededor de este aguacate es anís. El aguacate, su suelo es súper húmedo. Gracias a que esta densidad de anís le mantiene la humedad allá y se acompañan súper bien. Vamos a llevar anís también. Esto igual. Se come crudo, es delicioso. El anís lo usan en Colombia para ponerle al aguardiente. Los aguardientes llevan anís. Listo, vamos por aquí.
Vamos acá. Esto es directo para el plato, directo para la ensalada. De la única forma que te recomiendo darle cocción a esto es en un té. De resto directo para el plato, así como sale de la huerta, directo para el plato. Con todos los minerales, con todas las vitaminas, con toda la energía, con todo el sol, sabiendo tú que te estás comiendo. Sigamos por aquí. Ya llevamos hierbabuena, llevamos anís, vamos a llevar romero también. La idea que tengo es prepararme un té ahorita por la tarde. Llevemos romero, llevémonos 2 ramitas de romero. ¿Les gusta las hierbas aromáticas? Preparan tés en donde viven, me cuentan. Aprovechemos y llevemos tomatico. Este tomate se ha dado súper bien. Los tomates, generalmente las plantas de tomate, no les gusta estar a la intemperie. Les gusta estar cubiertos con techo. Les da, cuando les llueve encima, les da una enfermedad que la llaman gotera. Eso es una bacteria que le da por la humedad. Entonces, los cultivos de tomate son muy sensibles a la lluvia, a la humedad, y por eso es que tantas personas que siembran tomate les va tan mal. Pierden la inversión, pierden la platica, porque el tomate es súper sensible. Pero acuérdense que si le ponen muchas flores cerquita del cultivo de tomates, esa biodiversidad de animales que vas a traer te va a ayudar a que te controle muchas de las plagas. Eso es clave. Vamos a llevarnos esta sidra. Les dije que aquí adentro íbamos a encontrar sidra. Aquí pegada, estos alimentos que estamos cosechando, lo único que tienen de fertilización es cobertura, materia orgánica por encima y electrocultivo. Estas plantas y esto que nos vamos a comer, ese es el único abono que tiene. Vámonos por esa sidrita que está allá. Y veo también otros tomates, vamos por ellos. Llevémonos de esta menta que se me está atravesando aquí por el camino. Entonces aprovechemos y llevémonos de esta mentica. Para tener tanto para el té como para la ensalada. Estas hojas también, todo lo que estoy cosechando ahorita, todo. Ustedes no saben, parece como que me estuviera comiendo un chicle de esos de menta. Más menta por aquí. Y esta ortiga, esta es buenísima, se las recomiendo. También se puede comer, pero esta sí hay que pasarla por cocción. Si tú hierves, puedes prepararla en el té o la puedes cocinar y ya después de cocida ya no chuza, ya no pica. Vámonos por aquí. Pudiéramos llevar cebollita. ¿Se acuerdan la cebollita que despejamos en estos días? Pudiéramos llevar cebollita, pero quiero dejarla que me crezca un poquito más. Pero ya casi que podemos llevar cebolla. Y miren la espinaca que sembramos, miren cómo va de bien. Este suelo está logrando equilibrio. Acuérdense que las babosas no dejaban pelechar nada, no dejaban avanzar nada. Vamos a terminar por acá con... Mira, me encontré esta otra sábila por aquí. No la voy a pisar. Biodiversidad, abundancia. Vamos a llevar por aquí un puro tomatico. Miren cómo va apareciendo ya la comida. Aquí, con lo que yo llevo en esta bandejita, ya, esto es un almuerzo ya. Esto es un almuercito ya. Un almuerzo completo, balanceado, con su proteína, con su fibra, con sus vitaminas, con su energía, pero sobre todo, mucho sol. Aquí estamos comiendo mucho sol, muchachos. Mucho electromagnetismo.
Otra cosa que les quiero comentar de las antenas es que equilibran a tal punto la energía, el electromagnetismo del lugar donde están, que no solamente benefician a plantas, animales y microorganismos, sino a nosotros también, muchísimo. A nosotros eso nos ayuda a curar. Vamos a llevarnos una de estas sidras que están por aquí colgando. Vean qué hermosura. Miren qué hermosura, qué abundancia. Pero había visto una más grande. ¿A dónde será? Bueno, llevémonos. Vamos a llevarnos esta otra grandísima que está aquí. Vamos a llevarnos esta otra grandísima que está aquí. Si esto lo siembran, ven las raíces. Si esto lo siembran, les nace otra planta de sidra. Vamos a llevar esta acá. Ya suficiente. Dejemos estas blanquitas que crezcan un poquito más para después. Vamos a mirar qué conseguimos. Tenemos sidra, abundancia, tomates, tenemos menta, romero, hierbabuena. Diferencian la hierbabuena de la menta porque la menta tiene hoja lisa, mientras que la hierbabuena tiene una hoja más rugosa, ya que sus aromas se parecen un poquito. Ya si te pones a diferenciarlos bien, los vas a destacar uno del otro, pero se parecen un poquito. Pero aquí ya sabes la diferencia. La hoja rugosa, la hierbabuena, y la hoja lisa, la menta. Tenemos romero, tenemos abundancia de tomate, y así los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme. Si te gusta la comida sana, si te gusta la comida llena de luz, llena de electromagnetismo, si te gusta la huerta en casa, no se te olvide darle al like y suscribirte. Muchísimas bendiciones.